Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios de hoy nos ilustra el antecedente de nuestros templos, ¿no? De nuestros santuarios. Hace un par de días veíamos cómo el pueblo de Dios estaba un poco asustado que Moisés no bajaba del desierto y un poco mal conducido por Aarón termina siendo esa escultura. No necesariamente esa escultura representaba a otro Dios, intentaba hacer cercano a Yahvé, pero caen lamentablemente en ese tremendo pecado de la idolatría. Y ahora vemos cómo pedagógicamente Dios va instaurando su presencia. Primero en la tienda, en el arca de la alianza, con los signos. No es estrictamente cierto que el Antiguo Testamento prohíba tener cualquier tipo de imágenes, porque de hecho esa descripción que acabamos de escuchar, el arca de la alianza tenía 2 querubines con 6 alas. Entonces no es terminantemente cierto. Lo que sí estaba prohibido es cosificar la divinidad. La peor idolatría no es solamente cambiar a Dios, sino hacer un Dios a mi medida, que es la tentación que todos tenemos. ¿Vieron? Cuando uno se quiere hacer el progresista, dice, si Jesús hubiera estado acá, es un peligro esto, Entonces nosotros tenemos que confrontarnos con la fe del Dios que se ha revelado y cómo se ha venido revelando a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. No es que Dios se aburre y salen los testigos de Jehová, se aburre y salen los mormones, se aburre y salen tal y cual, sino que hay que ir un camino de fidelidad, de compromiso de la libertad e inclusive de tolerancia, porque la parábola de hoy, como ustedes bien se dan cuenta, tiene mucho que ver con la del trigo y la cizaña, nada más que en el mar. La pesca que salen los peces buenos y malos. ¿Cuándo se separan los peces buenos y malos? Los ángeles de Dios, dice Jesús. Nosotros no somos quién para separar los buenos de los malos. Y esto es un tema que toca también la entraña de la santidad, que es el tema de cómo nos llevamos nosotros. Hoy celebramos a San Alfonso María de Ligorio, como escuchamos en la reseña al principio de la misa, es el patrono de los moralistas. Nosotros cuando estudiábamos en Salamanca. En Barcelona, como es agosto, no había ni el gato, entonces al santo lo trasladábamos en septiembre. Lo primero que hacíamos cuando volvíamos a la facultad, celebrar a nuestro patrono, porque, pobre, es como si una fiesta importante para un grupo cayese acá en enero o febrero, que la mayor parte está de vacaciones, ¿no? Y este santo, además de esto, es muy querido porque yo cuando era seminarista me confesaba en la iglesia de los redentoristas, que está en Capital. Y en esa iglesia me confesé mucho tiempo con un padre que era muy santo, un alemán, el padre Weber. Y él, como todos los religiosos de aquella época, era súper devoto de su santo fundador. Y por lo tanto tenía colecciones y me instruí bastante en la vida apasionante de este hombre que nace en Nápoles, de familia noble. A los 18 años ya era el doctor en utrumque iure, en uno y otro derecho, es decir, derecho civil y derecho eclesiástico. Con una carrera promisoria deja todo para dedicarse al sacerdocio, después funda esta congregación dedicada especialmente a la misión. Muchas de las parroquias de Buenos Aires se deben a la gran misión que hicieron precisamente los redentoristas. Un éxito tremendo, es elegido obispo de Santa Ágata, también en Nápoles, escribe libros, la Santa Sede lo consultan la gente importante de la época, escribe también lo que va a ser durante muchísimos años el ABC del tema de la moral y la confesión en los seminarios y en las facultades católicas. Comienza con una fiebre reumática, él ve que esa entrega que había comenzado en su diócesis con las visitas pastorales no la podía mantener, se retira, deja el cargo, se hace como el Papa emérito, como un obispo emérito. En aquel momento los obispos morían en el cargo si no tenían otro problema, ¿no? Y entonces va de nuevo a su congregación. Y ahí, inexplicablemente, empieza todo un circo de intrigas, de crítica total que terminan echándolo de su propia fundación, que es el riesgo, digamos, y la tentación más importante que tiene un fundador. De hecho, San Ignacio también estuvo por problemas raros de ese tipo y se le preguntó a San Ignacio, ¿qué pasa si la Santa Sede le suprime la compañía? Y San Ignacio, que era, como contábamos ayer, ¿no?, este tipo tan estricto, dice, 15 minutos de oración ante el Santísimo y ya está. Fíjense si nosotros, cualquier problema que tenemos, 15 minutos de oración, o ustedes, las hermanas que tienen el carisma de la Virgen, ¿no?
que le dice la Virgen a la vidente que no ande llorando por ahí, sino que venga ella, ir a poner las manitos nuestras en las piernas de la Virgen para que nos ayude y nos socorra. Una gran lección. Pero a San Alfonso le fue más difícil porque lo echaron, se encontraba enfermo, le agarró una crisis de tentaciones, le agarró también una crisis de escrúpulos, es decir, que tenía miedo de la salvación, tenía problemas de la misa, que le parecía que lo que hacía en la misa no era válido, pobre, un montón de cosas, ¿no? Un poco como lo que diríamos ahora la noche oscura, que la conocemos más por Santa Teresita, pero que sabemos después, estudiando bien la biografía, que a muchos santos para la purificación más profunda se le regaló. Inclusive la Madre Teresa de Calcuta tuvo la noche oscura, uno que la veía tan... Fíjense el desprendimiento y la entrega, ¿no? Recuerdo un obispo en Roma que me contó que había pedido a unas hermanas X y le pedían casa, le pedían como una especie de resguardo en la entrada, no podía, no tenía. Fue a pedir a unos sacerdotes cuyo fundador tuvo un problema grave, también le pedía, no, tiene que ser un barrio tal y todo. Y le fue a pedir a las hermanas de Teresa de Calcuta y lo único que le pidieron es un sacerdote para la misa. Ninguna seguridad, ninguna casa, nada, solo tener un sacerdote, porque ellas no comienzan el día sin misa. Hacen 2 horas de oración para prepararse a la misa y 1 hora más de acción de gracia y después cuando le agarre la cama, porque según en dónde están, en esa diócesis es una diócesis muy pobre. Entonces vemos dónde ponen. ¿Y esos santos tienen todos los problemas solucionados? No, porque después de muerte canonizada nos venimos a enterar que la Madre Teresa de Calcuta tenía también un montón de problemas en relación con la noche oscura, ¿no? Como estos santos de otras épocas. Por eso le tenemos que pedir al Señor esa gracia de saber interactuar con la parte positiva y negativa que no solamente está a nuestro alrededor, sino que está dentro nuestro, que es la lucha de la vida espiritual en definitiva. Y saber que el último juicio lo tiene Dios y lo va a hacer al final. Mientras tanto, nosotros tenemos posibilidad de regenerarnos y también nosotros tenemos que darle al otro la posibilidad de una nueva oportunidad, de que busque verdaderamente a Dios, que lo encuentre y se tome en serio la vida espiritual. Estas lecciones de los santos yo creo que nos animan, ya que muchas veces en sus empresas, en sus mortificaciones, en su dedicación no lo podemos imitar, pero sí nos podemos dar una idea en nuestra propia vida concreta, como nunca tenemos que bajar los brazos y tenemos que hacer frente a cualquier contradicción para poder encontrarnos de verdad con lo que el Señor espera de nosotros. Recemos mutuamente y pidamos al Señor la gracia de crecer siempre en la vida espiritual. Así sea.